Hola a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar un poquito más analizando los tipos de gastos que puede tener un hogar, que puede tener una familia, una persona, y vamos a analizar cada uno de ellos para entenderlos un poco más en profundidad y poder tomar las riendas. Así que a día de hoy en este vídeo nos toca hablar sobre los gastos que supone irse de alquiler. Más adelante hablaremos también de los gastos que supone la compra de una vivienda y el ser propietario, pero hoy nos toca paso a paso hablar sobre los gastos del alquiler. En el vídeo os voy a explicar qué gastos supone que una persona decida irse de alquiler. Así que si estás pensando efectivamente en irte de alquiler o ya lo estás o conoces a alguien que quiera hacerlo o simplemente quieres aprender más sobre finanzas personales, quédate porque este vídeo va a aportarte una información muy práctica y relevante que te va a servir mucho. Comenzamos. El primer gasto que supone irse de alquiler sería la fianza. La fianza es un dinero que tenemos que entregar al propietario para asegurar que si algo ocurre en esa casa, pues hay un dinero que respalde eso que ha ocurrido. Normalmente la fianza suele ser de una mensualidad del alquiler, es decir, si el alquiler es de 800 euros, la fianza sería de 800 euros, pero hay comunidades autónomas y determinadas ciudades, como pueden ser más grandes, Madrid, Barcelona, en los que la fianza son 2-3 mensualidades. Así que hay que tener en cuenta este gasto antes de alquilar porque supone un buen dinero que hay que desembolsar de una forma inmediata. Lo bueno de la fianza es que si cuidas la casa en la que te encuentras como inquilino, si cuidas y respetas ese hogar en el que estás, el propietario te devolverá la fianza completa cuando termine ese alquiler. Así que si haces las cosas como hay que hacerlas, y es un dinero que aunque salga en un primer momento, luego volverá a entrar en nuestra economía más adelante. El siguiente gasto de este vídeo es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Que no te engañe el nombre porque aunque diga transmisiones, en este caso también hay que pagarlo. Es cierto que cuando compramos o vendemos un piso se paga este impuesto porque se transmite ese patrimonio, pero como inquilino se considera que también estás disfrutando de ese piso y por el disfrute deberás pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Este impuesto se paga una vez al inicio del alquiler, durante la firma del contrato. Dispones de unos días para pagarlo después de firmar el contrato. Y es un impuesto que se paga una vez. Para que os hagáis idea, aunque depende de cada comunidad, para un alquiler de unos 600 euros, el impuesto de transmisiones patrimoniales sería de unos 80 euros aproximadamente en un pago único, por un periodo de 3 años. Si el alquiler continúa durante esos 3 años, habría que volver a pagar el impuesto de los años que se vaya a estar en ese alquiler siguientes, de los años siguientes. Ojo, porque mucha gente no conoce este impuesto o aunque lo conoce, lo obvia. ¿Qué puede ocurrir? Que Hacienda ya está empezando a reclamar, tanto de forma presente como con efecto retroactivo, es decir, aquellos que no lo han pagado en el pasado, ese impuesto. Y es que los inquilinos ya van a tener que pagar no solo eso, sino los intereses que supone no haberlo pagado antes, que son bastante altos. Así que te animo a que vayas conforme a la ley, que hagas las cosas como hay que hacer para evitar disgustos y problemas. Si el inquilino no lo paga, en ocasiones es el propietario más tarde quien tiene que hacer frente cuando le llega la notificación de Hacienda. Que sepas que los locales y las oficinas no tienen que pagar este impuesto, pero en cambio pagan el IVA, el impuesto del valor añadido. El siguiente gasto que supone vivir de alquiler sería dar el alta a los suministros básicos de la vivienda. Con suministros básicos nos referimos agua, luz y gas, en el caso de que la calefacción funcione con gas, aunque también puede ser que toda la casa funcione con luz y no haya gas. Aquí nos vamos a encontrar 3 circunstancias. Circunstancia número 1. Imaginemos que es un piso nuevo, el cual nunca se ha dado de alta y entonces nosotros como inquilinos tenemos que dar de alta esos suministros básicos. Por ejemplo, para que os hagáis idea, en España de media, lo he apuntado porque no me lo sé de memoria, supondría dar de alta la luz de media en España sería 165 a 423 euros. El agua sería de 50 euros a 200 y el gas 200 euros aproximadamente. En el caso en el que sea un piso de alquiler que ya estuvo dado de alta, pero luego se dejó vacío y se volvió a dar de baja, y han pasado no más de 3 años, si no han pasado más de 3 años, hay que volver a dar de alta estos suministros, pero el coste afortunadamente se reduce aproximadamente a la mitad.
Por último, puede ocurrir que la casa tenga los suministros ya dados de alta porque se acaba de ir un inquilino y viene uno nuevo, que en este caso serías tú. Así que en este caso nos ahorramos el alta de los suministros y simplemente habría que domiciliar a nuestra cuenta bancaria estos suministros y ponerlo a nuestro nombre. La idea es que el propietario se desentienda de estos suministros y que sea el inquilino quien los pague a quien se los pasen directamente por el banco y que estén a su nombre. Se realiza por habitaciones. Por simplicidad suele ser el propietario el que tiene los suministros a su nombre y se los cobran a su cuenta bancaria y luego ya él pues le pasa ese cobro al resto de inquilinos, por facilidad de cobro y por simplicidad. Por último, comentaros en este aspecto que a veces se puede negociar con el propietario si se paga, si estos suministros está a dar de alta los suministros, lo paga el propietario, lo paga el inquilino o lo pagan entre los dos, ¿vale? Tened en cuenta que hay ciertas cosas que por ley no están estipuladas y que son negociables, así que ahí tenéis que apretar un poco vosotros para ahorraros pues, un dinerillo y llegar a un buen acuerdo. A continuación tenemos que hablar del pago de estos suministros. Ya hemos dado de alta y ahora simplemente vamos a pagarlos. ¿Qué tenemos que pagar mensual, trimestral, semestral? Depende cada suministro. La luz, el agua, el gas en el caso de que hubiera, que es la calefacción, el internet, etc. Todos estos suministros son pagos que debemos realizar acorde a los consumos que hemos ido realizando. Cuanto más consumimos, más pagamos. Pero no te preocupes porque en próximos vídeos voy a explicar bien cómo funciona una factura de la luz, por ejemplo, para que puedas entender qué realmente es ese consumo y cuánto estás gastando. Lo veremos, como digo, en próximos vídeos. Bueno, pues continuamos. Ahora el gasto que os voy a hablar es el gasto más básico que todo el mundo conoce, que es el propio alquiler del inmueble, es decir, lo que has acordado con el propietario en el contrato de antemano. Imaginemos, la media en España puede estar en 800 euros ahora mismo. Tenemos en cuenta que hay ciudades en las que está el alquiler muy alto, que encima ha subido últimamente bastante, y en comparación, pues como pueden ser ciudades más pequeñas, pueblos, que el alquiler es más bajito. Así que de media podría estar en unos 800 euros. Pero esto es muy relativo porque depende del tipo de vivienda, de la localización, del tamaño, etc. Y hay que tener en cuenta que se realizan o se deben realizar, el propietario seguramente lo haga de esta manera, determinadas subidas en el alquiler. ¿Por qué? Porque cada año sube la vida, sube el coste de las cosas, la inflación infla los precios y más o menos se supone que habría que subir el alquiler acorde a esa subida de la vida, acorde a la inflación, para que se mantenga en el mismo nivel. Hay propietarios que lo hacen, propietarios que no siempre, propietarios que a veces, propietarios que lo negocian con el inquilino, pero tened en cuenta que esto es un derecho que puede realizar el propietario y tenéis que tener en cuenta que ese alquiler que habéis firmado no va a ser el mismo, la misma cantidad durante toda la vida del contrato. Continuamos con el siguiente gasto propio de un alquiler. Sería el impuesto de basuras. Este impuesto es un impuesto que pagamos por tener el servicio de la mancomunidad que nos recoge las basuras y bueno, pues es un servicio que obviamente consumimos y debemos de pagar. Pero ¿cuánto es este servicio? ¿Cuánto supone a nivel de coste este servicio? Pues depende mucho de, por una parte, los metros que tenga la vivienda que hemos alquilado y el valor catastral que tenga, que viene siendo el valor en el registro de la propiedad que tenga esta vivienda. Aquí podemos negociar con el propietario. Hay veces que lo paga el propietario, hay veces que lo paga el inquilino. Entonces aquí, antes de la firma del contrato, durante la firma del contrato, podemos negociar esta cantidad, si se paga medias, si lo paga uno, si lo paga otro. Acordad que el momento de negociar siempre es en la firma del contrato, luego a posteriori ya es más complicado. Por eso es tan importante que conozcáis todos los gastos de antemano para poder asegurar que se negocia bien al principio, porque luego ya poco hay para hacer. Tened en cuenta también que la periodicidad con la que se paga este impuesto varía, depende de la ciudad. Puede pagarse mensual, puede pagarse trimestral, semestral, depende mucho. Así que infórmate bien cómo funciona este impuesto en tu comunidad. Ten en cuenta también que si en el contrato inicial se acuerda que eres tú como inquilino el que va a pagar este gasto, hay que pagarlo, porque si lo dejas de pagar, aunque estés pagando el alquiler, tiene derecho el propietario a echarte de la vivienda, porque el gasto tiene que ir a tu cargo. Por tanto, ten cuidado con cuáles son tus derechos, pero también tus obligaciones como inquilino. Y por último, te quiero hablar de un tema un poco controvertido, que es el seguro del hogar.
Para que lo veamos de forma muy sencilla, el seguro del hogar se divide en continente y contenido. El continente se refiere a lo que es la estructura de la vivienda, es decir, paredes, techos, tejados, suelos, sistemas eléctricos, etc. Y el contenido se refiere a todo aquello que se encuentra dentro de la vivienda y que puede tener valor, por ejemplo, un ordenador, las placas vitrocerámicas, pues, la televisión, etc. Normalmente, el propietario de una vivienda en alquiler tiene contratado un seguro de al menos continente, es decir, la estructura de la vivienda. ¿Por qué? Porque si ocurre algo, el inquilino hace algo y la casa se quema, imaginaos, pues el propietario seguramente quiera tener un seguro frente a eso. En ocasiones también no hace falta que el propietario tenga ese seguro de continente, porque la propia comunidad de propietarios ya tiene ese seguro, es decir, la comunidad de propietarios del edificio muchas veces ya tiene ese seguro por todo el edificio y no hace falta pagarlo doble, así que cuidado con pagarlo por dos. Si el propietario no tiene el seguro de continente, sería muy recomendable que tú como inquilino contrataras uno, porque si realizas algo grave, como comento, puede ser un incendio, una inundación, pues es muy caro ese tipo de arreglo, por tanto estaría bien que contrataras un seguro de ese tipo. Y respecto al seguro de contenido, que no tiene por qué tener el propietario asegurado uno, tú como inquilino puedes, si quieres salvaguardar tus cosas, tus ordenadores, tu televisión, cosas que hayas llevado de valor, si quieres, por si ocurre un accidente, tener un seguro, puedes contratarlo, pero no es obligatorio. Además, ten en cuenta que realmente obligatorio en una vivienda solo sería contratar un seguro de vivienda si la vivienda tiene hipoteca. Si la vivienda no está hipotecada, no es obligatorio contratar un seguro, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es un gasto extra que hay que valorar si nos conviene o no nos conviene, depende de nuestra situación. Además, y ya por último, así finalizo este vídeo, quería deciros que para contratar un seguro, aunque los bancos no paran de llamarnos para ofrecernos seguros y siempre nos dicen que son las mejores alternativas, quería deciros que no siempre los bancos son las mejores alternativas, el mejor lugar para contratar un seguro. Hay muchas aseguradoras que nos pueden hacer un precio mucho más competitivo y os animo a valorarlas, informaros sobre unas, sobre otras, pedir precio, negociar, porque se puede rebajar mucho ese coste. Y por tanto rebajaremos los costes fijos en una proporción bastante importante. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que si estás pensando en irte de alquiler, ya te has ido o conoces a alguien que quiera hacerlo o simplemente te apetece aprender más sobre finanzas personales, espero que te haya gustado. Soy consciente que te he dejado mucha información de golpe y por ello tengo un regalo para ti, que es una infografía que he preparado con toda esta información bien organizada con check para que puedas asegurarte que tienes claro todo lo que hemos visto y que no se te pasa nada por alto. Vete a verla, vete haciendo clic en todo aquello que consideres que ya has cumplido, que ya has revisado y así no se te va a escapar nada si te vas de alquiler. Un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto por el canal en el siguiente vídeo. No olvides, si te gusta este tipo de contenidos, apoyarme suscribiéndote a mi canal para que yo lo sepa, darle manita arriba y cualquier cuestión, comentario o tema que os interese relacionado con las finanzas personales, dejarlo en la cajita de descripción y así yo puedo crear más vídeos para vosotros y seguir formándonos todos sobre la gestión de las finanzas personales. Recuerda, no dejes este tema apartado, no dejes este tema olvidado, porque que no te lo enseñaran no quiere decir que no tengas la responsabilidad de aprenderlo. Un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto aquí otra vez en el rincón de las finanzas personales.